Nunca pensé que la hacienda familiar, ese lugar que durante décadas llamé hogar, se convertiría en el escenario de mi más profunda humillación. Aquella noche, la voz de mi hijo Rodrigo resonó por el patio cuando me ordenó salir de la casa, sus ojos brillando con una frialdad que jamás había visto en él. Tenía apenas 62 años, pero en ese momento me sentí como un anciano decrépito, impotente ante la furia de mi propio hijo. «Ya es hora de que entiendas que este lugar ya no te pertenece, papá», dijo con una voz que no reconocí. «Los papeles están a mi nombre desde hace años». Me quedé paralizado, incapaz de comprender cómo habíamos llegado a este punto. Hacía solo 3 meses que mi María había fallecido, y parecía que con ella se había ido también el último vestigio de respeto que mi hijo sentía por mí. «¿Qué estás diciendo, muchacho? Esta hacienda la construí con mis propias manos, junto con tu madre», le respondí, mi voz quebrándose ligeramente. Mi nuera, Luciana, apareció en el portal con una sonrisa apenas disimulada. «Don Manuel, debería considerar irse a vivir con su hermana en Oaxaca. Ya no está en edad de manejar un lugar como este». Mientras intentaba asimilar sus palabras, vi que Rodrigo sostenía los boletos de autobús que había comprado para visitar a mi hermano Gabriel en Puebla el mes siguiente. Los rompió frente a mí, y el sonido del papel desgarrándose pareció retumbar más fuerte que los truenos que anunciaban la tormenta. «No necesitarás esto», dijo, dejando caer los pedazos que revolotearon hasta el suelo de terracota. «Ya hemos decidido tu futuro». Cuando intenté caminar hacia mi habitación para buscar algunas pertenencias, Rodrigo me empujó con tanta fuerza que casi caí sobre el camino de grava. El dolor en mi cadera, una vieja lesión de los tiempos en que trabajaba el campo, se hizo presente inmediatamente. «Ahora regresa al pueblo caminando», espetó, como si yo fuera un peón despedido. «Tal vez así entiendas que ya no mandas aquí». Mi cuerpo temblaba, pero mantuve la cabeza alta. 60 años de trabajo duro me habían enseñado a no doblegarme ante nada ni nadie, ni siquiera ante la traición de mi propia sangre. Luciana se rió y señaló hacia el corral. «Si quiere un lugar para dormir, don Manuel, acuéstese en la tierra con los animales», se burló. «Al fin y al cabo, siempre ha preferido la compañía de las vacas a la nuestra». El olor a estiércol, la tierra fría y sus risas persiguiéndome en la noche se grabaron a fuego en mi memoria. En mis 62 años de vida, nunca me había sentido tan despojado de dignidad. Mientras me alejaba por el camino de tierra, escuché a los peones murmurar entre ellos. Hombres con los que había compartido el pan durante décadas, ahora bajaban la mirada, temerosos de mostrarme solidaridad. Solo el viejo Jacinto, quien había trabajado con mi padre antes que conmigo, se atrevió a acercarse. «Don Manuel», susurró, mirando nerviosamente hacia la casa principal. «Esto no está bien. Todos sabemos lo que ha hecho por esta tierra». Le puse una mano en el hombro. «No te preocupes, Jacinto. Ve con tu familia. No quiero que tengas problemas por mi causa». Mientras me alejaba, sentí la mirada de Jacinto clavada en mi espalda. Quizás era el último vestigio de respeto que quedaba en la hacienda Los Cipreses, un lugar que había sido el orgullo de mi padre y el mío propio. La luna llena iluminaba el camino, pero las nubes de tormenta comenzaban a cubrirla. A lo lejos, los relámpagos dibujaban siluetas fantasmales sobre las montañas de la Sierra Madre. Era una noche hermosa y terrible a la vez, como si el cielo mismo reflejara la tormenta que se desataba en mi interior. Miré hacia atrás una última vez. La hacienda se recortaba contra el horizonte, imponente como siempre. Las luces del porche principal, donde tantas veces había compartido historias con mi padre, ahora parecían burlarse de mí. Sentí un nudo en la garganta al pensar en cómo María se hubiera horrorizado al ver en lo que se había convertido nuestro hijo. Con el corazón pesado pero decidido, me adentré en la oscuridad del camino. Una parte de mí había muerto esa noche, pero otra, más fuerte y determinada, comenzaba a despertar. El cielo se extendía infinito sobre mí, oscuro e indiferente. Me abracé a mí mismo, temblando mientras la noche se volvía más fría. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, anunciando la tormenta que tanto habíamos necesitado para los cultivos. Qué ironía que llegara justo esta noche. Busqué refugio bajo un viejo ahuehuete que mi abuelo había plantado hace casi un siglo. Sus ramas retorcidas ofrecían poca protección contra la lluvia, pero era mejor que nada. A mis 62 años,
Pasar la noche a la intemperie ya no era una aventura como cuando era joven y recorría estas tierras con mi padre. Las luces de la hacienda brillaban a lo lejos, un recordatorio cruel de que alguna vez pertenecía allí, pero ahora estaba desterrado, desechado como un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Me quité la chaqueta empapada y la extendí sobre unas ramas bajas, intentando crear un pequeño techo improvisado. Traté de dormir recostado contra el tronco del árbol, pero cada sonido me sobresaltaba. Los animales inquietos por la tormenta, la madera crujiente de los árboles combatidos por el viento, incluso el susurro distante de los peones que seguramente comentaban mi desgracia. El hambre me atormentaba, pero peor que el hambre era la soledad. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de cuán lejos había caído del hombre que solía ser, el respetado don Manuel de la hacienda Los Cipreses. Mis pensamientos vagaron hacia María. En momentos como este, su ausencia dolía como una herida abierta. Si estuvieras aquí, murmuré al viento, sabrías qué hacer. María siempre había sido la voz de la razón, la que me aconsejaba cuando mi orgullo amenazaba con nublar mi juicio. ¿Qué me diría ahora? Probablemente me regañaría por dejar que Rodrigo me tratara así, pero luego me abrazaría, y juntos encontraríamos una solución. La lluvia arreció, y pronto mi refugio improvisado se volvió inútil. El agua se colaba entre las ramas y me empapaba hasta los huesos. Mi rodilla mala, lesionada hace años cuando un toro me embistió, comenzó a doler intensamente. Me masajeé la articulación, recordando cómo María solía prepararme cataplasmas de hierbas para aliviar el dolor. Un relámpago iluminó momentáneamente el paisaje, revelando la silueta de la pequeña capilla que había construido para María cuando nos casamos. Estaba a unos 200 metros de donde me encontraba, en los límites de la propiedad. Quizás podría refugiarme allí, si lograba llegar cojeando bajo la lluvia. Me levanté con dificultad, apoyándome en el tronco del ahuehuete. Cada paso era un esfuerzo, cada metro ganado una pequeña victoria contra el dolor y la edad. La tierra se había convertido en lodo, y mis botas viejas se hundían, haciendo aún más difícil el avance. Pero no me rendí. Si algo me había enseñado la vida, era a perseverar. Cuando finalmente alcancé la capilla, estaba exhausto y empapado. La pequeña puerta de madera estaba hinchada por la humedad, y tuve que empujar con fuerza para abrirla. El interior olía a moho y a velas viejas, pero estaba seco. Me dejé caer en uno de los bancos, agradecido por este pequeño refugio. La capilla permanecía igual que siempre, con su altar sencillo y las imágenes de santos que María había colocado con tanto cuidado. En el centro, la figura de la Virgen de Guadalupe parecía mirarme con compasión. «Ay, Virgencita», suspiré. «¿Qué voy a hacer ahora?» Saqué mi pañuelo y lo usé para secarme el rostro. Al hacerlo, noté que aún conservaba el aroma del perfume de María. Había sido su último regalo, un pañuelo bordado con mis iniciales, pocas semanas antes de que la enfermedad se la llevara. Lo presioné contra mi nariz, inhalando ese olor que me transportaba a mejores tiempos. La tormenta continuaba afuera, pero dentro de la capilla encontré un momento de paz. Recordé el día en que Rodrigo nació, cómo sostuvo mi dedo con su pequeña mano y me miró con ojos que parecían reconocerme. ¿Dónde había quedado ese niño que solía seguirme por los campos, ansioso por aprender todo sobre la hacienda que algún día heredaría? No supe en qué momento me quedé dormido, pero desperté sobresaltado cuando un trueno particularmente fuerte sacudió la capilla. La lluvia había amainado, y por las pequeñas ventanas se filtraba la luz grisácea del amanecer. Me incorporé lentamente, cada músculo de mi cuerpo protestando por la noche pasada en el duro banco de madera. Junto a la puerta de la capilla, encontré un bulto que no había notado la noche anterior. Al acercarme, vi que era un pequeño saco con algo de pan, queso y una botella de agua. Reconocí inmediatamente el tejido. Era la bolsa que la esposa de Jacinto usaba para llevar el almuerzo a los campos. El viejo peón había arriesgado su trabajo para traerme algo de comer. Mientras mordisqueaba el pan, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No estaba solo después de todo. Aún quedaba bondad en este mundo, incluso en los momentos más oscuros. Afuera, el nuevo día comenzaba a despuntar. Los pájaros cantaban después de la tormenta, y el aire olía a tierra mojada. Me asomé a la puerta de la capilla y contemplé la hacienda a lo lejos.
bajo la luz del amanecer, parecía más pequeña, menos intimidante. «No dejaré que me quiten lo que es mío», murmuré, y esta vez no era solo el dolor hablando, sino una determinación que crecía dentro de mí. «Esta tierra tiene mi sangre, mi sudor. No me iré sin luchar». Con renovadas fuerzas, aunque todavía adolorido, comencé a planear mi próximo movimiento. Si Rodrigo creía que su viejo padre se rendiría tan fácilmente, estaba muy equivocado. La noche de humillación había terminado, y con ella, también mi ingenuidad. Era hora de recordarle a mi hijo quién era realmente Manuel Cortés. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a calentar la tierra mojada, me obligué a ponerme de pie. Mi ropa estaba húmeda, mi cabello encanecido revuelto, y mi rostro tieso por las lágrimas secas. Salí de la capilla con paso firme a pesar del dolor en mis articulaciones. El camino hacia el pueblo estaba embarrado por la tormenta de la noche anterior, pero aún así comencé a andar, cada paso resonando con el cansancio acumulado de 62 años de vida. San Miguel del Valle se extendía a unos 3 kilómetros de la hacienda. En mis años mozos, esa distancia no significaba nada. Ahora, cada metro era una prueba de resistencia. Las montañas se erguían majestuosas contra el cielo despejado, indiferentes a mis problemas. El camino serpenteaba entre milpas y huertos, lugares que conocía como la palma de mi mano. A medio camino, me crucé con don Emiliano, quien llevaba sus cabras a pastar. Me miró con sorpresa, deteniendo su marcha. «Don Manuel, ¿qué hace usted caminando a estas horas?» «¿Y en ese estado?» Pensé en mentir, en inventar alguna excusa que preservara mi orgullo, pero estaba demasiado cansado para fingir. «Rodrigo me echó anoche de la hacienda», respondí con voz ronca. «Dice que ahora le pertenece a él». Don Emiliano apretó los labios y negó con la cabeza. «Éramos amigos desde la infancia. Habíamos crecido juntos en estas tierras. Siempre tuve mis dudas sobre ese muchacho», murmuró. «Desde que se casó con esa mujer de la capital. No le ofrezco llevarlo en mi carreta porque voy en dirección contraria. Pero tome esto». Me extendió una pequeña cantimplora con café y un trozo de pan con queso. Lo acepté agradecido, el primer alimento real desde la cena del día anterior. «Gracias, Emiliano. No lo olvidaré». Continuamos cada uno por su camino, pero sus palabras de despedida me acompañaron. «Recuerde, compadre, que las serpientes pueden mudarse de piel, pero nunca dejan de ser serpientes». Seguí avanzando bajo el sol que comenzaba a calentar con fuerza. Mi cuerpo dolía, pero mi mente se aclaraba con cada paso. Al aproximarme a San Miguel, pasé junto a varios vecinos que se dirigían a sus labores diarias. Algunos me saludaron, otros fingieron no verme. Su silencio dolía casi tanto como la traición de mi familia. Era evidente que la noticia había corrido rápido. En pueblos pequeños como este, los chismes viajan más veloz que el viento. Algunos me miraban con lástima, otros con juicio, pero nadie ofreció ayuda. Estaba claro que a sus ojos yo ya estaba condenado. Don Manuel Cortés, antes respetado hacendado, ahora un viejo despojado de todo. Al llegar a la plaza central, me senté en la fuente para descansar mis piernas. El agua cristalina burbujeaba alegremente, contrastando con mi ánimo sombrío. A mi alrededor, el pueblo cobraba vida. Los comerciantes abrían sus puestos, las mujeres compraban pan recién horneado, los niños corrían hacia la escuela. La vida seguía su curso, indiferente a mi tragedia personal. Mi estómago rugió, recordándome que el pequeño desayuno de don Emiliano había sido insuficiente. Rebusqué en mis bolsillos y encontré algunas monedas. Al menos Rodrigo no había tenido tiempo de quitarme el poco dinero que llevaba encima. Me acerqué a un puesto y compré una quesadilla y un vaso de atole. La vendedora, doña Consuelo, me miró con curiosidad pero no preguntó nada, algo que agradecí en silencio. Mientras comía, pensaba en mis opciones. Podría ir a casa de mi hermano en Puebla, pero la idea de presentarme así, derrotado y humillado, me resultaba insoportable. Siempre había sido el fuerte, el exitoso, el que ayudaba a los demás. ¿Cómo enfrentar ahora a mi familia como un hombre despojado? También estaba don Heriberto, mi compadre y dueño de la ferretería. Quizás podría quedarme con él unos días mientras decidía qué hacer, pero la vergüenza me impedía pedir ayuda. Terminé mi desayuno y me encaminé hacia el pequeño parque frente a la iglesia.
Los ancianos del pueblo solían reunirse allí para jugar dominó y hablar de los viejos tiempos. Tal vez entre ellos encontraría algo de consuelo, o al menos un lugar donde pasar las horas hasta decidir mi próximo paso. Al acercarme, las conversaciones se detuvieron. Los hombres me miraron, algunos con incomodidad, otros con franca hostilidad. Entre ellos reconocí a don Severino, quien había sido amigo de mi padre y ahora era el patriarca respetado del pueblo. «Manuel», dijo con voz grave, «siéntate con nosotros». Ocupé el lugar que me ofrecían, sintiendo todas las miradas sobre mí. El silencio se prolongó incómodamente hasta que don Severino habló de nuevo. «Nos hemos enterado de lo ocurrido en los cipreses», dijo sin rodeos. «Tu hijo dice que le cediste la hacienda hace años, pero que ahora quieres retractarte». La indignación me hizo enderezarme. «Eso es mentira. Nunca firmé ningún papel cediendo la hacienda. Todo ha sido una traición». Don Severino me miró largamente, como evaluando la verdad en mis palabras. A nuestro alrededor, los demás hombres escuchaban atentos. «Te conozco desde que eras un mocoso correteando tras las gallinas de tu padre», dijo finalmente. «No creo que estés mintiendo, pero si no hay papeles que lo demuestren, va a ser difícil recuperar lo que es tuyo». «Debe haber alguna manera», respondí, la desesperación filtrándose en mi voz. 30 años dedicados a esa tierra. No puede terminar así. Uno de los hombres, más joven que los demás, intervino. «Don Manuel, mi sobrino trabaja en el registro público de la propiedad en la capital del estado. Tal vez él podría ayudarnos a verificar a nombre de quién está realmente la hacienda». Era la primera luz de esperanza desde que había comenzado esta pesadilla. Le agradecí con una inclinación de cabeza, incapaz de hablar por la emoción que me embargaba. La mañana avanzaba y con ella, mi determinación. El dolor físico persistía, pero mi mente se afilaba. La humillación de la noche anterior seguía fresca, pero debajo de ella, un fuego de determinación comenzaba a arder. Me despedí de los hombres y caminé hacia la oficina de correos. Necesitaba enviar un telegrama a mi amigo Javier, quien trabajaba como abogado en la ciudad. Si alguien podía ayudarme a navegar este embrollo legal, era él. Mientras redactaba el mensaje, recordé las palabras que mi padre solía repetir. «La tierra no se regala, hijo, se defiende hasta con los dientes si es necesario». En ese momento, entendí completamente el significado de esas palabras. Salí de la oficina de correos con un plan en mente. No me dejaría vencer tan fácilmente. Rodrigo había aprendido muchas cosas de mí a lo largo de los años, pero había olvidado la más importante. La terquedad de los Cortés era legendaria en San Miguel del Valle. Si pensaba que su viejo padre se rendiría sin luchar, estaba muy equivocado. El sol de mediodía caía implacable sobre el pueblo cuando me dirigí hacia la casa parroquial. El padre Ignacio era un hombre justo y sabio. Además, guardaba los registros más antiguos de propiedades de la región. Quizás entre esos papeles amarillentos encontraría algo que me ayudara a probar que los cipreses seguía siendo legalmente mío. Con cada paso que daba, mi cuerpo protestaba, pero mi espíritu se fortalecía. La mañana había sido amarga, pero me había mostrado algo importante. Todavía quedaban personas dispuestas a ayudarme, y mientras tuviera eso, tenía esperanza. El camino sería difícil, pero estaba decidido a recorrerlo hasta el final, por María, por mis ancestros y por mí mismo. Al mediodía, logré contactar con Esperanza, una antigua amiga que trabajaba como secretaria en la presidencia municipal. Nos encontramos en una pequeña fonda cerca del Zócalo, donde el olor a mole y tortillas recién hechas inundaba el ambiente. Esperanza me escuchó atentamente mientras le contaba todo lo sucedido, su rostro palideciendo con cada detalle de mi humillación. «Don Manuel, esto es terrible», dijo en voz baja cuando terminé mi relato. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchaba, y luego sacó un sobre de su bolso. «No debería mostrarle esto, pero creo que tiene derecho a saberlo». Dentro del sobre había fotocopias de documentos de propiedad, páginas amarillentas con sellos oficiales y firmas que reconocí inmediatamente. Entre ellas, para mi sorpresa, estaba una escritura donde mi nombre figuraba como propietario legal de los cipreses. «¿Cómo es posible?», pregunté, mirando los papeles con incredulidad. Rodrigo me aseguró que todo estaba a su nombre desde hace años. Esperanza negó con la cabeza.
Eso no es cierto, don Manuel. Su hijo intentó cambiar las escrituras hace 3 meses, justo después del fallecimiento de doña María, pero hubo irregularidades en los documentos presentados. El trámite quedó suspendido y la propiedad sigue oficialmente a su nombre. Miré fijamente los documentos, aturdido. Mi hijo y mi nuera habían intentado borrarme, pero habían pasado por alto un detalle que me daba poder. Esperanza me urgió a actuar rápidamente, advirtiéndome que si me quedaba callado, encontrarían la manera de completar el trámite. Con manos temblorosas, comprendí que tenía una opción: alejarme silenciosamente, o enfrentarlos con la verdad que ellos creían que yo desconocía. La idea de volver a verlos me aterrorizaba, pero la de permitirles ganar era peor. Esperanza, no sé cómo agradecerte esto, dije, guardando cuidadosamente los documentos en el bolsillo interior de mi chaqueta gastada. No me agradezca, don Manuel. Mi padre trabajó con usted durante 20 años y siempre decía que era el patrón más justo que había conocido. Lo que le están haciendo no está bien. Su voz se quebró ligeramente. Además, hay algo más que debería saber. Me explicó que desde la muerte de María, Rodrigo había estado vendiendo parcelas de la hacienda a un empresario de la capital que planeaba construir un complejo turístico. Estas ventas eran ilegales sin mi firma, pero mi hijo había falsificado mi autorización en varios documentos. ¿Está completamente seguro de esto?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Esperanza asintió gravemente. El empresario estuvo en la oficina la semana pasada, preguntando por los permisos de construcción. Mencionó que había comprado las tierras a Rodrigo Cortés. La traición era aún más profunda de lo que imaginaba. No solo querían quitarme mi hogar, sino también destrozar el legado que generaciones de Cortés habían construido. La hacienda que mi abuelo había defendido durante la Revolución, las tierras que mi padre había expandido con trabajo honesto, todo vendido por pedazos para construir cabañas y piscinas para turistas. Me levanté, decidido a actuar. Necesito hablar con el padre Ignacio, dije, y luego con Javier. Esperanza me detuvo suavemente por el brazo. Tenga cuidado, don Manuel. Su hijo tiene amigos poderosos ahora. El presidente municipal está involucrado en el proyecto turístico. Asentí, agradecido por la advertencia. Las alianzas políticas locales siempre habían sido complicadas, pero nunca pensé que estarían en mi contra. Me dirigí primero a la iglesia, donde el padre Ignacio me recibió en su despacho. Era un hombre robusto de unos 50 años, con ojos amables pero penetrantes. Escuchó mi historia con atención, sin interrumpir. «Manuel, lo que me cuentas es muy grave», dijo cuando terminé. «Pero no me sorprende del todo. He notado cambios en Rodrigo desde que regresó de estudiar en la capital. La ambición puede corromper incluso a los mejores hombres». Se levantó y abrió un viejo armario de madera oscura. Sacó un libro de registros encuadernado en cuero. La iglesia ha mantenido copias de las escrituras más importantes de la región desde tiempos coloniales, explicó mientras pasaba las páginas con cuidado. «Ah, aquí está. Los cipreses». Me mostró un registro fechado 50 años atrás, cuando mi padre había adquirido oficialmente la hacienda, y luego otro, más reciente, cuando me la había cedido a mí. «No hay ningún registro de transferencia a Rodrigo», confirmó el padre Ignacio. «Según estos documentos, sigue siendo el legítimo propietario». Un peso se levantó de mis hombros. Tenía pruebas, tanto civiles como eclesiásticas, de que la hacienda me pertenecía. «Hay algo más que deberías saber», añadió el sacerdote, bajando la voz. «Rodrigo vino hace 2 semanas, preguntando si la iglesia estaría interesada en comprar parte de las tierras de los cipreses. Le dije que tendría que consultar con el obispo, pero en realidad quería ganar tiempo. Algo no me parecía correcto. Sentí una mezcla de gratitud hacia el padre Ignacio y dolor por la traición de mi hijo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Desde antes de la muerte de María, o fue su fallecimiento lo que desató su codicia? «¿Qué debo hacer ahora, padre?», pregunté, sintiéndome repentinamente exhausto. «Primero, descansar», respondió con firmeza. «Puedes quedarte en la casa parroquial esta noche. Mañana contactaremos a tu amigo abogado y decidiremos el mejor curso de acción». Acepté su oferta, agradecido por tener un lugar seguro donde dormir. Esa noche, en la pequeña habitación de la casa parroquial, revisé una y otra vez los documentos que Esperanza me había entregado.
Cada línea, cada sello, cada firma era una confirmación de que la justicia podría estar de mi lado. Por la ventana, podía ver las estrellas brillando sobre San Miguel del Valle. En algún lugar, más allá de las luces del pueblo, estaban los cipreses, mi hogar. Pensé en María, en cómo hubiera enfrentado esta situación. Siempre había sido la más fuerte de los dos, aunque yo nunca lo hubiera admitido. «Te prometo que recuperaré nuestro hogar», susurré, como si pudiera escucharme. «Por ti, por nuestros nietos que aún no conocen su herencia». A la mañana siguiente, el padre Ignacio me despertó temprano. Tenía noticias. Javier, mi amigo abogado, había respondido a mi telegrama y llegaría esa misma tarde. Mientras tanto, dijo el sacerdote, he hablado con algunos miembros respetados de la comunidad. Están dispuestos a testificar que nunca vendiste la hacienda a tu hijo. La noticia me reconfortó. A pesar de las miradas de lástima del día anterior, aún había gente en San Miguel que creía en mí, que recordaba al Manuel Cortés que había ayudado a tantos durante décadas. Pasé la mañana en la plaza, observando la vida del pueblo que tanto conocía. Varios vecinos se acercaron a saludarme, algunos ofreciéndome discretamente su apoyo. La noticia de que tenía documentos que probaban mi propiedad sobre los cipreses se había extendido rápidamente. Cerca del mediodía, vi algo que me heló la sangre. Rodrigo caminaba por la plaza, hablando animadamente con el presidente municipal. Instintivamente, me oculté tras un árbol, observándolos. Mi propio hijo, el niño que había enseñado a montar a caballo, ahora tramaba cómo despojar a su padre. «Don Manuel», una voz me sobresaltó. Era Jacinto, el viejo peón que me había dejado comida la noche anterior. No debería estar aquí. Su hijo está buscándolo. Dice que ha robado documentos importantes de la hacienda. La audacia de Rodrigo no tenía límites. Ahora intentaba convertirme en un ladrón ante los ojos del pueblo. «Gracias por avisarme, Jacinto», respondí. «¿Cómo están las cosas en los cipreses?» «Mal, patrón. Han despedido a 3 peones que se negaron a participar en la venta de la parcela oeste. Dicen que la próxima semana comenzarán a demoler los establos viejos para construir cabañas». La noticia me golpeó como un puñetazo. Los establos viejos habían sido construidos por mi abuelo. Eran parte de la historia de la hacienda. «Esto tiene que parar, Jacinto. Y pronto». El viejo peón asintió, y en sus ojos vi la misma determinación que sentía crecer dentro de mí. Con su ayuda, regresé a la casa parroquial sin ser visto. Allí, esperé la llegada de Javier, sabiendo que el próximo paso que diera cambiaría para siempre el destino de los cipreses y de la familia Cortés. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a descender tras las montañas, regresé a la hacienda. Mi corazón latía con fuerza con cada paso que daba por el camino polvoriento. Ya no caminaba como el hombre humillado de hace 2 noches, sino como el legítimo dueño con pruebas en mis manos. Javier había llegado puntual, como siempre. A sus 50 años, seguía siendo el mismo hombre meticuloso que había conocido en la universidad. Después de revisar los documentos, su veredicto fue claro. «Manuel, legalmente la hacienda sigue siendo tuya. Lo que Rodrigo ha intentado hacer es un fraude y podría enfrentar cargos penales». Mientras nos acercábamos a los cipreses, Javier iba a mi lado, junto con el padre Ignacio y don Severino. Habíamos decidido que era mejor contar con testigos respetados para este enfrentamiento. Mi viejo cuerpo aún dolía de la noche pasada a la intemperie, pero mi espíritu se había fortalecido. Los últimos rayos del atardecer bañaban la hacienda con una luz dorada que me recordaba a tiempos mejores. Las bugambillas que María había plantado alrededor de la entrada principal estaban en plena floración, un estallido de color púrpura contra las paredes blancas. Al cruzar la entrada principal, varios peones dejaron sus tareas para observarnos. Vi reconocimiento en sus miradas y algo más, esperanza. Jacinto, quien nos había abierto la puerta, asintió levemente en mi dirección. La risa de mi nuera Luciana se escuchó desde el patio interior, deteniéndose abruptamente cuando nos vio. Su rostro, normalmente compuesto en una máscara de falsa amabilidad, se desencajó por la sorpresa. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, su voz temblando a pesar de su intento por sonar firme. Rodrigo dijo que había decidido marcharse. «Buenas tardes, Luciana», respondí con calma.
He venido a hablar con mi hijo sobre asuntos importantes relacionados con esta propiedad. ¿Dónde está? Antes de que pudiera responder, Rodrigo apareció en el portal. Su cara palideció al verme acompañado por personas influyentes del pueblo. Vestía ropa cara que no recordaba haberle visto antes, probablemente comprada con el dinero de las ventas ilegales. «¿Qué significa esto, papá?», exigió, aunque noté que su voz carecía de la firmeza de hacía 2 noches. «Te dije claramente que ya no eres bienvenido aquí». Javier dio un paso adelante, presentándose formalmente. «Señor Cortés, soy Javier Mendoza, abogado especializado en derecho de propiedad. Tengo entendido que usted afirma ser el dueño legal de esta hacienda. ¿Es correcto?». Rodrigo asintió, lanzándome una mirada de desprecio. «Mi padre me cedió la propiedad hace años. Tengo los papeles que lo prueban». «Eso es interesante», continuó Javier con tono profesional, «porque según los registros oficiales del Registro Público de la Propiedad, así como los archivos eclesiásticos, don Manuel Cortés sigue siendo el único propietario legal de los cipreses». Extendí los documentos sobre la mesa de piedra del patio, esa misma mesa donde tantas veces habíamos compartido comidas familiares. «Esta casa, esta tierra, no es tuya para controlarla», dije con firmeza. «Puedes empujarme, humillarme frente a todos, pero no puedes borrar la verdad». El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el sonido de las respiraciones agitadas de Rodrigo y Luciana. Mi hijo revisó los documentos con manos temblorosas, su rostro contorsionándose al reconocer las firmas y sellos auténticos. «Esto es un malentendido», balbuceó finalmente. «Yo solo intentaba proteger nuestro patrimonio, modernizar la hacienda para el futuro. ¿Vendiendo pedazos de tierra a extraños? ¿Demoliendo edificios históricos? ¿Llamando a eso proteger nuestro patrimonio?». Mi voz se elevó, pero me contuve. No quería perder la compostura, no ahora. «¿Y para eso era necesario echar a tu propio padre como si fuera un perro?». Luciana intervino, su tono suave contrastando con la dureza de sus palabras previas. «Don Manuel, por favor entienda. Los tiempos están cambiando. Las haciendas tradicionales ya no son rentables. El proyecto turístico traería prosperidad a toda la región. La prosperidad construida sobre la traición no vale nada», respondió el padre Ignacio antes de que yo pudiera hablar. «Lo que han hecho es vergonzoso ante los ojos de Dios y de esta comunidad». Don Severino, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a Rodrigo. Aunque era un hombre de baja estatura, su presencia imponía respeto. «Muchacho, conozco a tu familia desde antes que nacieras. Tu abuelo fue un hombre honorable. Tu padre ha sido un pilar de esta comunidad. ¿Cómo pudiste olvidar los valores con los que te criaron?». Vi a mi hijo encogerse ante las palabras del anciano. Por un momento, creí ver un destello del niño que había sido, pero rápidamente desapareció tras una máscara de obstinación. «Los valores no pagan facturas», respondió secamente. «La hacienda está endeudada. Las cosechas no son lo que eran. Sin este proyecto, lo perderíamos todo en unos años». «¿Endeudada?», pregunté, genuinamente sorprendido. «Los cipreses nunca ha tenido deudas». Javier, quien había estado revisando más documentos de su maletín, intervino. «Me temo, Manuel, que tu hijo ha solicitado varios préstamos usando la hacienda como garantía. Préstamos que, por cierto, son ilegales dado que no eres tú quien firmó como propietario». La revelación me golpeó con fuerza. La situación era peor de lo que imaginaba. No solo había intentado robarme mi propiedad, sino que había comprometido su futuro con deudas. «¿Con quién?», exigí saber. «¿A quién le debes dinero?». Rodrigo desvió la mirada, pero Luciana respondió con frialdad. «A mi padre. Él financió la primera fase del proyecto turístico con la condición de que fuera socio mayoritario». Todo comenzaba a tener sentido. El padre de Luciana, un empresario de la capital conocido por sus métodos cuestionables, había visto en los cipreses una oportunidad de expansión, y mi propio hijo había sido su peón voluntario. «Esto termina hoy», declaré, recogiendo los documentos de la mesa. «Javier presentará una denuncia formal por intento de fraude y falsificación de firmas. Las ventas que has realizado serán anuladas». Rodrigo palideció. «No puedes hacer eso. Hay contratos firmados, compromisos, contratos ilegales», interrumpió Javier. «Ninguno válido ante la ley». Mi hijo miró a su alrededor,
como buscando una salida. Los peones que se habían reunido discretamente alrededor del patio observaban la escena con expresiones indescifrables. Finalmente, su mirada se posó en mí y por primera vez vi miedo en sus ojos. ¿Qué pretendes hacer, papá? ¿Denunciarme? ¿A tu propio hijo? La pregunta me golpeó con la fuerza de un puñetazo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, mi sangre. ¿Podría realmente llevarlo ante la justicia? Eso dependerá de ti, respondí después de un momento. De lo que decidas hacer a partir de ahora. Luciana, viendo una posible salida, intervino rápidamente. Podríamos llegar a un acuerdo, anular las ventas, renegociar con mi padre. Ya no se trata solo de papeles y propiedades, interrumpí. Se trata de respeto, de honor, de la manera en que trataste a tu propio padre. Me echaste como a un perro. Me humillaste frente a personas que han trabajado para nuestra familia durante generaciones. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como plomo. Vi que algunos de los peones bajaban la mirada, avergonzados por haber sido testigos silenciosos de mi humillación. El sol se había puesto completamente, y las primeras estrellas aparecían en el cielo. La hacienda estaba sumida en una quietud expectante, como si las propias paredes estuvieran esperando para ver cómo se resolvería este conflicto familiar. Rodrigo se dejó caer en una silla, repentinamente envejecido. Por un momento me recordó a mí mismo, sintiendo el peso de los años y las decisiones tomadas. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «Por ahora, quiero que me devuelvas mi habitación», respondí. «Mañana, cuando todos hayamos descansado, hablaremos sobre el futuro de los cipreses». Luciana abrió la boca para protestar, pero Rodrigo la detuvo con un gesto. «Es lo justo», dijo. «Es su casa, después de todo». Mientras subía las escaleras hacia la habitación que había compartido con María durante 4 décadas, sentí una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Había recuperado mi hogar, pero ¿a qué precio? La brecha abierta entre mi hijo y yo sería difícil de cerrar. Esa noche, al acostarme en la cama que tantos recuerdos guardaba, miré por la ventana hacia los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los cipreses seguía siendo mía, pero el verdadero desafío apenas comenzaba: reconstruir no solo la hacienda, sino también mi familia rota. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a descender tras las montañas, regresé a la hacienda. Mi corazón latía con fuerza con cada paso que daba por el camino polvoriento. Ya no caminaba como el hombre humillado de hace 2 noches, sino como el legítimo dueño con pruebas en mis manos. Javier había llegado puntual, como siempre. A sus 50 años, seguía siendo el mismo hombre meticuloso que había conocido en la universidad. Después de revisar los documentos, su veredicto fue claro. «Manuel, legalmente la hacienda sigue siendo tuya. Lo que Rodrigo ha intentado hacer es un fraude y podría enfrentar cargos penales». Mientras nos acercábamos a los cipreses, Javier iba a mi lado, junto con el padre Ignacio y don Severino. Habíamos decidido que era mejor contar con testigos respetados para este enfrentamiento. Mi viejo cuerpo aún dolía de la noche pasada a la intemperie, pero mi espíritu se había fortalecido. Los últimos rayos del atardecer bañaban la hacienda con una luz dorada que me recordaba a tiempos mejores. Las bugainvillas que María había plantado alrededor de la entrada principal estaban en plena floración, un estallido de color púrpura contra las paredes blancas. Al cruzar la entrada principal, varios peones dejaron sus tareas para observarnos. Vi reconocimiento en sus miradas, y algo más: esperanza. Jacinto, quien nos había abierto la puerta, asintió levemente en mi dirección. La risa de mi nuera Luciana se escuchó desde el patio interior, deteniéndose abruptamente cuando nos vio. Su rostro, normalmente compuesto en una máscara de falsa amabilidad, se desencajó por la sorpresa. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, su voz temblando a pesar de su intento por sonar firme. Rodrigo dijo que había decidido marcharse. «Buenas tardes, Luciana», respondí con calma. «He venido a hablar con mi hijo sobre asuntos importantes relacionados con esta propiedad. ¿Dónde está?». Antes de que pudiera responder, Rodrigo apareció en el portal. Su cara palideció al verme acompañado por personas influyentes del pueblo. Vestía ropa cara que no recordaba haberle visto antes, probablemente comprada con el dinero de las ventas ilegales. «¿Qué significa esto, papá?», exigió,
aunque noté que su voz carecía de la firmeza de hacía 2 noches. Te dije claramente que ya no eres bienvenido aquí. Javier dio un paso adelante, presentándose formalmente. Señor Cortés, soy Javier Mendoza, abogado especializado en derecho de propiedad. Tengo entendido que usted afirma ser el dueño legal de esta hacienda. ¿Es correcto? Rodrigo asintió, lanzándome una mirada de desprecio. Mi padre me cedió la propiedad hace años. Tengo los papeles que lo prueban. Eso es interesante, continuó Javier con tono profesional, porque según los registros oficiales del Registro Público de la Propiedad, así como los archivos eclesiásticos, don Manuel Cortés sigue siendo el único propietario legal de los cipreses. Extendí los documentos sobre la mesa de piedra del patio, esa misma mesa donde tantas veces habíamos compartido comidas familiares. Esta casa, esta tierra, no es tuya para controlarla, dije con firmeza. Puedes empujarme, humillarme frente a todos, pero no puedes borrar la verdad. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el sonido de las respiraciones agitadas de Rodrigo y Luciana. Mi hijo revisó los documentos con manos temblorosas, su rostro contorsionándose al reconocer las firmas y sellos auténticos. Esto es un malentendido, balbuceó finalmente. Yo solo intentaba proteger nuestro patrimonio, modernizar la hacienda para el futuro. ¿Vendiendo pedazos de tierra a extraños? ¿Demoliendo edificios históricos? ¿Llamando a eso proteger nuestro patrimonio? Mi voz se elevó, pero me contuve. No quería perder la compostura, no ahora. ¿Y para eso era necesario echar a tu propio padre como si fuera un perro? Luciana intervino, su tono suave contrastando con la dureza de sus palabras previas. Don Manuel, por favor entienda. Los tiempos están cambiando. Las haciendas tradicionales ya no son rentables. El proyecto turístico traería prosperidad a toda la región. La prosperidad construida sobre la traición no vale nada, respondió el padre Ignacio antes de que yo pudiera hablar. Lo que han hecho es vergonzoso ante los ojos de Dios y de esta comunidad. Don Severino, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a Rodrigo. Aunque era un hombre de baja estatura, su presencia imponía respeto. Muchacho, conozco a tu familia desde antes que nacieras. Tu abuelo fue un hombre honorable. Tu padre ha sido un pilar de esta comunidad. ¿Cómo pudiste olvidar los valores con los que te criaron? Vi a mi hijo encogerse ante las palabras del anciano. Por un momento, creí ver un destello del niño que había sido, pero rápidamente desapareció tras una máscara de obstinación. Los valores no pagan facturas, respondió secamente. La hacienda está endeudada. Las cosechas no son lo que eran. Sin este proyecto, lo perderíamos todo en unos años. ¿Endeudada? Pregunté, genuinamente sorprendido. Los cipreses nunca ha tenido deudas. Javier, quien había estado revisando más documentos de su maletín, intervino. Me temo, Manuel, que tu hijo ha solicitado varios préstamos usando la hacienda como garantía. Préstamos que, por cierto, son ilegales dado que no eres tú quien firmó como propietario. La revelación me golpeó con fuerza. La situación era peor de lo que imaginaba. No solo había intentado robarme mi propiedad, sino que había comprometido su futuro con deudas. ¿Con quién? Exigí saber. ¿A quién le debes dinero? Rodrigo desvió la mirada, pero Luciana respondió con frialdad. A mi padre. Él financió la primera fase del proyecto turístico con la condición de que fuera socio mayoritario. Todo comenzaba a tener sentido. El padre de Luciana, un empresario de la capital conocido por sus métodos cuestionables, había visto en los cipreses una oportunidad de expansión, y mi propio hijo había sido su peón voluntario. Esto termina hoy, declaré, recogiendo los documentos de la mesa. Javier presentará una denuncia formal por intento de fraude y falsificación de firmas. Las ventas que has realizado serán anuladas. Rodrigo palideció. No puedes hacer eso. Hay contratos firmados, compromisos, contratos ilegales, interrumpió Javier. Ninguno válido ante la ley. Mi hijo miró a su alrededor, como buscando una salida. Los peones que se habían reunido discretamente alrededor del patio observaban la escena con expresiones indescifrables. Finalmente, su mirada se posó en mí, y por primera vez vi miedo en sus ojos. ¿Qué pretendes hacer, papá? ¿Denunciarme? ¿A tu propio hijo? La pregunta me golpeó con la fuerza de un puñetazo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, mi sangre.
Podría realmente llevarlo ante la justicia. Eso dependerá de ti, respondí después de un momento. De lo que decidas hacer a partir de ahora. Luciana, viendo una posible salida, intervino rápidamente. Podríamos llegar a un acuerdo, anular las ventas, renegociar con mi padre. Ya no se trata solo de papeles y propiedades, interrumpí. Se trata de respeto, de honor, de la manera en que trataste a tu propio padre. Me echaste como a un perro. Me humillaste frente a personas que han trabajado para nuestra familia durante generaciones. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como plomo. Vi que algunos de los peones bajaban la mirada, avergonzados por haber sido testigos silenciosos de mi humillación. El sol se había puesto completamente, y las primeras estrellas aparecían en el cielo. La hacienda estaba sumida en una quietud expectante, como si las propias paredes estuvieran esperando para ver cómo se resolvería este conflicto familiar. Rodrigo se dejó caer en una silla, repentinamente envejecido. Por un momento me recordó a mí mismo, sintiendo el peso de los años y las decisiones tomadas. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «Por ahora, quiero que me devuelvas mi habitación», respondí. «Mañana, cuando todos hayamos descansado, hablaremos sobre el futuro de los cipreses». Luciana abrió la boca para protestar, pero Rodrigo la detuvo con un gesto. «Es lo justo», dijo. «Es su casa, después de todo». Mientras subía las escaleras hacia la habitación que había compartido con María durante 4 décadas, sentí una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Había recuperado mi hogar, pero ¿a qué precio? La brecha abierta entre mi hijo y yo sería difícil de cerrar. Esa noche, al acostarme en la cama que tantos recuerdos guardaba, miré por la ventana hacia los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los cipreses seguía siendo mía, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Reconstruir no solo la hacienda, sino también mi familia rota. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, como si la naturaleza quisiera ofrecer un nuevo comienzo. Me levanté temprano, una costumbre de toda la vida que ni siquiera los recientes acontecimientos habían logrado cambiar. Desde la ventana de mi habitación, observé a los peones dirigiéndose a sus labores diarias. Algunos levantaron la mirada hacia mi ventana y me saludaron con un gesto, un reconocimiento silencioso de que el orden natural se había restaurado. Me vestí con ropa limpia que Jacinto había rescatado para mí antes de mi expulsión y bajé a desayunar. La cocina estaba silenciosa, sin el habitual bullicio de las mañanas. Doña Remedios, quien había cocinado para la familia durante 30 años, me recibió con lágrimas en los ojos. «Don Manuel, qué alegría tenerlo de vuelta», dijo, sirviéndome café humeante y huevos rancheros, mi desayuno favorito. La casa no era la misma sin usted. Mientras comía, escuché el rumor de voces en el patio. La noticia de mi regreso se había extendido rápidamente por San Miguel del Valle. Los trabajadores regresaban a la hacienda, incluso aquellos que Rodrigo había despedido. Entre ellos reconocí a Jorge, hijo de Jacinto, quien había sido expulsado por negarse a participar en la venta de tierras. «Patrón», me saludó con respeto cuando entré al patio. «Hemos venido a ofrecerle nuestro apoyo. Lo que le hicieron no estuvo bien». Le estreché la mano, conmovido por su lealtad. «Gracias, Jorge. Los cipreses siempre ha sido tanto vuestra como mía. Juntos la reconstruiremos». A media mañana, Javier regresó acompañado por un notario y el representante del registro de la propiedad. Habían trabajado toda la noche para preparar los documentos necesarios que anularían las ventas ilegales y reafirmarían mi propiedad sobre la hacienda. «¿Dónde está Rodrigo?», preguntó Javier mientras extendía los papeles sobre la mesa del despacho. «Aún no ha bajado», respondí. Ni él ni Luciana. Como si mis palabras los hubieran convocado, escuchamos pasos en la escalera. Rodrigo apareció en la puerta, con aspecto de no haber dormido. Luciana lo seguía, su rostro una máscara de dignidad forzada. «Buenos días», saludé, señalando las sillas frente al escritorio. «Por favor, siéntense. Tenemos asuntos importantes que discutir». Mi hijo obedeció en silencio, evitando mi mirada. Luciana, sin embargo, se mantuvo de pie, su postura desafiante. «Mi padre llegará esta tarde», anunció. «Dice que no reconocerá ningún cambio en los acuerdos sin su presencia». Javier sonrió levemente. «Señora, con todo respeto,
Su padre no tiene voz en este asunto. Las ventas realizadas son ilegales y serán anuladas con o sin su consentimiento. El notario, un hombre pequeño con gafas redondas, asintió gravemente. Los documentos son claros. La propiedad nunca dejó de pertenecer legalmente a don Manuel Cortés. Rodrigo levantó finalmente la mirada. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, mostraban una mezcla de vergüenza y resignación. «¿Qué va a pasar ahora, papá?», preguntó. «¿Nos vas a denunciar?». Sentí todas las miradas sobre mí. Era el momento que había estado contemplando durante la noche, sopesando justicia contra misericordia, orgullo contra amor paternal. «No presentaré cargos contra ti», dije finalmente. «Eres mi hijo a pesar de todo, pero hay condiciones». Rodrigo exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Luciana frunció el ceño, desconfiada. «Primero», continué, «todas las ventas serán anuladas. Pagaremos las penalidades que sean necesarias, pero Los Cipreses permanecerá intacta». El notario tomó nota mientras yo hablaba. «Segundo, los trabajadores despedidos injustamente serán readmitidos con una compensación por el tiempo perdido». Jorge, quien se había quedado discretamente cerca de la puerta, asintió con aprobación. «Tercero», añadí, mirando directamente a mi hijo, «tú y Luciana pueden quedarse, pero bajo nuevas condiciones. Aprenderás a manejar la hacienda como debe ser, respetando su historia y a quienes la trabajan. Si realmente crees que necesitamos modernizarnos, presentarás un plan que no implique vender nuestra herencia por pedazos». Luciana dio un paso adelante, indignada. «¿Pretende que vivamos bajo sus órdenes como si fuéramos niños? Rodrigo tiene título universitario en administración. Usted apenas terminó la secundaria. Los títulos no enseñan honor ni respeto, Luciana», respondí calmadamente. «Y esas son las bases sobre las que se ha sostenido Los Cipreses durante generaciones». Rodrigo puso una mano sobre el brazo de su esposa, silenciándola. «¿Y si no aceptamos tus condiciones, papá? Entonces deberán buscar otro lugar para vivir», respondí con firmeza. «Les daré una compensación justa para empezar de nuevo, pero no aquí». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Finalmente, Rodrigo habló. «Necesito tiempo para pensarlo. Para hablar con Luciana. Tienes hasta el atardecer», concedí. «Mientras tanto, firmaremos los documentos para anular las ventas». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Javier y el notario trabajaron meticulosamente, preparando y revisando cada documento. A mediodía, llegó el padre de Luciana, un hombre corpulento con traje caro y modales bruscos. Su indignación al enterarse de la situación fue notable, pero ante la presencia del notario y el representante del registro, poco pudo hacer excepto amenazar con acciones legales. «Sus amenazas no nos intimidan, señor Vega», le respondió Javier con calma profesional. «Le sugiero que acepte la anulación de las ventas pacíficamente, o nos veremos obligados a investigar sus métodos de negocio más profundamente». El hombre se marchó furioso, llevándose a Luciana con él para una conversación privada. Rodrigo se quedó, sentado silenciosamente en un rincón del despacho, observando cómo se deshacía todo lo que había intentado construir. Por la tarde, la noticia se había extendido por todo San Miguel. Vecinos y amigos comenzaron a llegar a la hacienda, algunos por curiosidad, otros para expresar su apoyo. Don Severino organizó una pequeña celebración improvisada en el patio, donde se compartió comida y música. «Es como en los viejos tiempos», comentó Jacinto, ofreciéndome un vaso de mezcal. «Así eran Los Cipreses antes, un lugar donde la comunidad se reunía». Asentí, recordando las fiestas que María organizaba para la cosecha, donde todos eran bienvenidos sin importar su posición. Ese era el espíritu que había hecho grande a la hacienda, no los proyectos turísticos ni las ventas de tierra. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Rodrigo y Luciana regresaron. Sus rostros mostraban que habían tenido una larga y difícil discusión. Se acercaron a mí mientras conversaba con el padre Ignacio. «Papá», dijo Rodrigo, su voz más humilde de lo que la había escuchado en años, «hemos tomado una decisión». Me disculpé con el sacerdote y llevé a la pareja a un lugar más privado, bajo el viejo ahuehuete donde María y yo solíamos sentarnos en las tardes. «Te escucho, hijo». Rodrigo respiró profundamente antes de hablar. «Aceptamos tus condiciones. Nos quedaremos y aprenderemos a manejar la hacienda como debe ser.
Luciana asintió, aunque su expresión seguía siendo reservada. Mi padre ha retirado su inversión, como era de esperar. Tendremos que encontrar otras formas de hacer rentable este lugar. Las encontraremos, afirmé. Los Cipreses ha sobrevivido a revoluciones, sequías y cambios de gobierno. Sobrevivirá a esto también. Por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina en el rostro de mi hijo. Lo siento, papá, por todo. No sé en qué estaba pensando. El dinero y la ambición pueden nublar el juicio de cualquiera, respondí, poniendo una mano en su hombro. Lo importante es encontrar el camino de regreso. Esa noche, mientras la celebración continuaba en el patio, me retiré a mi habitación temprano. El cansancio de los últimos días finalmente me alcanzaba. Desde mi ventana, observé las luces y escuché las risas de la gente que se había reunido para celebrar no solo mi regreso, sino la continuidad de algo que iba más allá de una simple propiedad. Los Cipreses era más que tierra y edificios. Era una comunidad, una forma de vida que había resistido el paso del tiempo. Mientras contemplaba las estrellas sobre los campos, pensé en María y en lo orgullosa que estaría de ver que nuestro legado continuaría. El camino hacia la reconciliación con Rodrigo sería largo y difícil. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Pero hoy habíamos dado el primer paso. A la mañana siguiente, me levanté con las primeras luces del alba, como siempre lo había hecho. Me vestí y salí al campo, donde los trabajadores ya comenzaban sus labores. Rodrigo, para mi sorpresa, estaba entre ellos, escuchando atentamente mientras Jorge explicaba un problema con el sistema de riego. Al verme, mi hijo se acercó, ofreciéndome una taza de café recién hecho. «Buenos días, papá», saludó con una sonrisa tentativa. «Hay mucho trabajo por hacer. Siempre lo hay», respondí, aceptando el café. «Pero lo haremos juntos, como debe ser». Y así, bajo el sol naciente de un nuevo día, comenzamos a reconstruir no solo la hacienda, sino también los lazos que habían sido tan gravemente dañados. El momento de ajuste de cuentas había pasado, dando lugar a una nueva oportunidad. Una oportunidad para recordar que, al final, lo que realmente importa no es la tierra que poseemos, sino las personas con las que la compartimos.